bienvenidos nuevamente a Entrevista Especial en 55 TV. En esta ocasión con un invitado especial, quien nos va a hablar un poco acerca de la materia financiera, de las finanzas personales. Estoy hablando de Sebastián Rodríguez, quien es ingeniero industrial, pero que luego de 6 años de este interés en el área de las finanzas personales, pues ahora se dedica a impartir conferencias y a orientar a las personas cómo hacer un buen uso de sus recursos. Querido amigo, bienvenido a 55 TV. Háblenos un poco. Usted fue a la universidad y estudió ingeniería industrial, okay, pero ¿cómo vino a parar con el área de las finanzas? ¿Qué lo motivó? Pues fueron varias cosas, digamos que fue un carácter heredado que tuve alguna vez de mi padre, donde yo veía que él cada vez se endeudaba más y se endeudaba más y hacía una figura que se llamaba la compra de cartera y se seguía endeudando y yo dije, bueno, eso a mí no me va a pasar. Y a los 25 años, cuando ya empecé mi vida laboral larga, y bueno, me estaba llamando un banco a decirme que me compraba la cartera y dije, pucha, heredé exactamente el mismo uso del dinero que tenía mi padre. Ahí empecé a leer un poco de libros, empecé a hacer como unas investigaciones paralelas y ahí descubrí que tenemos una gran oportunidad en Latinoamérica y pues en el mundo en general de manejar mejor nuestras finanzas personales y me empecé a estudiar súper juicioso ese tema. ¿Viste finanzas en la universidad? Vi digamos, las líneas en las que me enfoqué fue producción y fue finanzas, pero vi mercados capitales y derivados y en la universidad nunca me enseñaron a manejar mis finanzas personales. Eso fue fuerte. Como un joven del común que no alcanzaba todavía los 30 años, bueno, ¿cómo hizo para empezar a madurar la idea de que necesito aprender a administrarme? ¿Cómo se preparó y cómo preparas ahora a las personas que quieren de alguna manera enfocarse en hacer una justa distribución de su dinero, no endeudarse o salir de la deuda? Bueno, eso fueron 6 años, como tú dijiste, de empezar a manejar mis finanzas. Yo digamos que no me sentía siendo alguien coherente, saliendo a explicar algo de lo que yo no era. Entonces empecé a leer muchos libros, me leí más de 17 libros, pues está El Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki, como varios mentores en esa área de las finanzas personales y empecé a hacerlo conmigo. Lo primero que hice fue tener hábitos diarios, sobre todo de saber en qué me gastaba el dinero. Descubrí algo bien confrontante y era que en la rumba, por ejemplo en la fiesta, sí, me gastaba más del 50% de mi dinero. Y yo dije, bueno, hay que hacer cambios fuertes. Ahí, por ejemplo, fue cuando dejé el alcohol, empecé a salir menos, disfrutar de otras formas el dinero. De los 25 a los 30 años supongo que es una edad crucial para aprender a organizarte a nivel financiero, por decirlo de esta manera. Pero ¿cómo los jóvenes de 20 a 30 años de edad o recién egresados de la universidad, con una carrera, con un futuro por delante, pueden adoptar un modo de vida que no les excluya poder disfrutar su juventud? Se puede disfrutar su juventud, pero teniendo un uso apropiado del dinero. Claro. ¿Cómo lo pueden hacer? Sí, inclusive yo lo haría desde más pequeños. Me parece, ahorita estoy empezando a hacerlo con un niño de 13 años, donde le enseño conceptos muy pequeños de ahorro, de inversión, de cómo el dinero, el valor en el tiempo pierde un poquito de valor. Son conceptos muy pequeños, chéveres, que le enseño a esos niños pequeños. Sin embargo, hay algo que me cuestionó un montón y es que en esa época, cuando teníamos mesada del colegio o de la universidad, ¿por qué nos alcanzaba? Y después salimos a trabajar, tenemos el doble o el triple de lo que ganábamos y ya no lo ganábamos. Entonces eso quiere decir que empezamos a comprar ropa, como a adquirir hábitos nuevos de, yo puedo comprar, yo puedo salir más porque ya es mi dinero. Sí. Entonces pues digamos que sí es importante adquirir conciencia, o sea, nuevamente es un tema de verse a futuro, ¿no? Hace poco vi una frase que era, si el joven es un gastador, el abuelo tendrá que mendigar. Entonces es importante que la gente piense a futuro. En Colombia no lo hacemos y en Latinoamérica no hacemos mucho eso, sino que somos muy inmediatistas. Sí. Y pensar en el futuro es súper importante. Bien, las décadas van pasando, el tiempo llega consigo y con ello llegan las nuevas tendencias, llegan las nuevas tecnologías, llegan las nuevas modas, una cosa y otra, los cuales vienen a activar esa actitud consumista del ser humano, especialmente a nosotros los jóvenes, quienes, vamos a decirlo de esta manera, somos muy vanidosos, las mujeres lo son aún más, me disculpan con todo respeto, pero es la realidad. ¿Cómo hacemos para ejercer un control sobre las cosas que se compran, sobre las cosas que se adquieren? ¿Cómo podemos de alguna manera ahorrar más? Ok, les voy a dar 2 tips muy importantes. El primero es calcular la hora hombre. Ese tip me ha servido a mí personalmente mucho y es, yo miro cuánto trabajo, ¿cierto? En horas, miro cuánto me ingresa al mes y lo divido. Entonces cojo el monto que me entra, lo divido en horas y eso me das de cuenta 60,000 pesos hora es lo que yo valgo al mes. Cuando voy a ejecutar una compra, lo primero que hago es preguntarme, ¿lo necesito, sí o no?
Hay gente que le necesita o lo quiero. Si lo quieres, pues piénsalo bien. Ahora, si mi hora costaba 60.000 y el saco que me voy a comprar vale 180.000 pesos, yo lo traduzco en horas. Ya no estoy comprando un saco de 180.000, sino un saco de 3 horas de mi tiempo. Esas dos opciones son buenísimas y me han servido mucho para decir, ¿será que sí o será que no? Me pasa mucho, o me pasaba mucho con el maní, cuando uno va a la calle y le da hambre, que se compra la empanadita, el tintico, eso suma y suma un montón. Yo empecé a decir, no, yo espero a mi casa, o lo cargo en la maleta y me lo consumo después. Cuando tomaba esa decisión, hacía un presupuesto, no sé, no me gasté 2.500. Ahí mismo yo llegaba a mi casa esa noche y ahorraba esa plata. Ahí empecé a tener un concepto de ahorro muy bueno, empecé a bajar mucho mis gastos y empezar a ahorrar y diversificar mis ingresos de una forma bien chévere. Hablamos del ahorro. ¿Cómo podemos ahorrar sin que se nos desvalorice la plata? Bueno, el tip número 1, y digamos que lo que más me parece a mí importante es una frase que escuché alguna vez en varios seminarios, en varios libros que he leído, y es: págate siempre a ti mismo primero. Apenas recibas dinero, las personas deberían sacar por lo menos el 10% o el 5% para ahorrar. La gente dice, no, es que si ni siquiera me alcanza para la leche, mira, te digo de corazón, a todo el mundo le alcanza. Todo el mundo puede ahorrar, solo que lo primero que tiene que hacer es sacar el dinero del ahorro y meterlo. Y bueno, yo tengo 11 tips inclusive más para eso, pero el más valioso es ese: apenas recibas dinero, saca un porcentaje y ahórralo antes de pagar el resto de cosas. La pregunta del ciudadano de siempre: ¿cómo hacemos para estirar el sueldo mínimo? ¿Cómo hacemos para estirar el sueldo mínimo? Bueno, lo primero que hay que hacer es ver que, pues digamos que he identificado, por ejemplo, que las familias que ganan un sueldo mínimo, las familias viven en varios pisos. Eso es uno de los escenarios, entonces pueden compartir gastos. Lo segundo es ser, lo que te digo, supremamente consciente de en qué estamos gastando el dinero. Aunque el salario mínimo en Colombia limita mucho el proceso de las personas, creo que si las personas son conscientes de en qué y cómo se están gastando el dinero, pueden estirar mucho más el dinero. ¿Cómo lo haría yo? Un presupuesto mensual de vida, y hay un tip buenísimo, y es: hay necesidades a largo plazo. Las personas, por ejemplo, que tienen moto, que tienen carro, nunca ahorran para el SOAT, el seguro obligatorio del carro, y eso es un costo fijo anual. Y cuando les llega, lo pagan con tarjeta de crédito. Eso empieza a elevar los costos de la casa, a fluctuar. Un 33% de tasa de interés que cobran los bancos dañan cualquier economía. Pero si se ahorraran 20.000 pesos mensuales para el SOAT del siguiente año, saldrían de eso súper fácil. En sus conferencias, ¿cómo ejerce una explicación muy puntual del uso apropiado que se le debe dar a la tarjeta de crédito? Muy puntual. Quien ya tenga un hábito realmente consciente de cómo manejar las tarjetas, pues usarla una cuota. Eso te permite a ti, pues, un mes adicional para pagos, pero siempre tienes que tener el dinero para hacerlo. Y pues al usarla te da puntos, te da millas, diferentes tarjetas te dan beneficios por usar la tarjeta a una cuota, teniendo el capital para pagarlo el siguiente mes. Lo otro es que puedes usarlo para favorecerte descuentos, no utilizar el capital completo, sino refinanciarte con la misma tarjeta. Pero esos son modelos que ya se profundizan un poco más en el 1 a 1 que yo hago con las personas. Bien, a nivel personal, ¿cómo considera que es actualmente su vida financiera? Me considero absolutamente tranquilo. Tuve muchos años de mi vida donde era supremamente intranquilo, donde la necesidad del dinero y la búsqueda era algo que me tenía súper ansioso. Hoy en día agradezco mucho por lo que tengo, porque eso era algo que yo no hacía, y tengo unas finanzas realmente sólidas. ¿Tienes familia? ¿Hijos? Uh-huh. No. ¿Esposa? Novia. Novia. Ajá. ¿Cómo crees que debe prepararse el hombre joven? ¿A qué edad sería idóneo empezar a consolidar una familia? ¿Y cómo sería el paso a paso? Vamos a comprimir un poco el asunto. ¿Cómo debería el hombre comenzar a formar su familia a nivel financiero? ¿Y a qué edad más o menos? A nivel financiero me parece chévere. Creo que la decisión se toma mucho más en el momento que la pareja esté emocionalmente conectada para tomar ese paso. Sin embargo, yo sí recomiendo muchísimo, antes de salir de casa, antes de tomar cualquier decisión, saber cuánto te va a costar la casa. Muchas personas, por ejemplo, las aves es un gran ejemplo que yo uso. Las aves, hasta no tener el nido, no tienen bebés. ¿Cierto? Eso es un muy buen ejemplo para decirle a la gente: hey, antes de tener bebés, antes de meterte en esa vaca loca que es muy bonita, evalúa financieramente cuánto te vale vivir por fuera de tu casa y hacer un presupuesto paralelo al que ya tienes realmente de el arriendo, porque son costos como, por ejemplo, el papel higiénico.
Tú dices, en la casa, pues normal, cuando la gente vive con los papás, pues el papel higiénico, ni idea. Sí. Pero cuando vives solo, ya es un tema diferente. El papel higiénico, los jabones de la casa, el jabón tuyo, el desodorante. Comienzas a hacer números. Claro, y son números que tú no conocías. El menaje, por ejemplo, hay gente que se va y tú vas al apartamento a visitarlos y es una cama. No tienen lavadora, no tienen nada, porque no pensaron bien que cuando se iban a necesitar una cantidad de inmuebles nuevos, servicios. Bueno, es eso, es presupuestar muy bien tu vida antes de ir de tu casa. Ya sea con pareja o sin pareja, es saber muy bien cuánto te vas a gastar en esa nueva vida. ¿Cuáles son tus proyecciones a futuro? Mis proyecciones a futuro, realmente, mi objetivo futuro gigantesco es ser millonario, ser una persona que genera utilidades netas de $1 millón anuales, ese es mi objetivo. Sin embargo, a un mediano plazo es lograr libertad financiera, que mis inversiones que yo tengo y me generan renta sin hacer nada, logren mantener mi estilo de vida. Esa es mi primer meta actual, lograr libertad financiera, que yo sin mover mucho, sin trabajar mucho, me ingrese el dinero que yo necesito para vivirme, ¿sabes? Y de ahí en adelante, pues obviamente adquirir apartamentos, adquirir casas. Yo soy una persona de lujos, sí, pero primero quiero lograr mi libertad financiera antes de montarme en un Porsche. Mi sueño de carro es una Range Rover Sport convertible, pero claro, es un sueño que primero necesito mi libertad y mi estabilidad, pensionar a mis papás, que es uno de mis sueños muy grandes, darles una muy buena pensión a mis viejos, y ahí sí empezar a comprarme mis gustos y mis lujos. Hay un punto importante en cuanto a la administración de los recursos y es la edad. Muchos jóvenes creen que la juventud se va a ir. Otras personas piensan que solo la juventud es la época idónea o apropiada para aprovechar el dinero. Ajá. Consideran que ya después de viejo, ¿ya para qué plata? Claro. Ya después de viejo, pues, ¿qué me puedes decir al respecto? Pues realmente el dinero es importante en cualquier fase de la vida, porque en cada momento tienes diferentes responsabilidades y claro, sí, aunque uno de joven lo disfruta más. El otro día me reunía con un amigo que tiene 25 años y me dice, pero es que yo ya me siento viejo, y yo le dije, viejo, organízate, tienes 23, 7 años menos que yo para disfrutarte la vida, fresco. Yo todavía a los 30 me gozo la vida y puedo salir de rumba y eso. Entonces, es un tema de buena administración y yo creo que el dinero se aprovecha bien en todas las etapas de la vida, solo que en diferentes cosas. Por ejemplo, siento que un gusto de mis papás actuales es estar con sus nietos, por ejemplo. Entonces, tu dinero lo inviertes en ir a Perú a visitar a los nietos. Cuando eres joven, pues qué delicia, una buena fiesta, salir a comer, planes con los amigos. Entonces, cambia mucho el valor que le des al dinero. Muy bien. Ya para finalizar, tus consejos. ¿Cuáles son los consejos más puntuales, los que te han dado mejores resultados en esas conferencias y pues que han traído consigo también buenos testimonios de parte de las personas que acuden a ti como guía financiero? Ok, la primera es aceptar, agradecer y pues declarar cosas positivas sobre el dinero, hacer un presupuesto de vida, empezar a ahorrar como sea, educarte financieramente, me parece una parte supremamente, empezar a leer cosas diferentes y finalmente una vez tengas estabilidad y tengas ahorros y tengas un presupuesto hecho, empezar a invertir. Y lo más lindo que yo considero que debe pasar después de mis asesorías y de estar conmigo es enseñarle a otros a hacer lo mismo. Ojalá esto sea una epidemia de gente manejando bien sus finanzas y pues esas son las formas que yo considero que todo el mundo debería tener para lograrlo. Muchísimas gracias, Sebastián. A ti. Muchísimas gracias por visitarnos. Al regreso estaremos conversando con la doctora Piedad del Rocío Gutiérrez, quien nos estará dando más información acerca de la labor importantísima que viene realizando con todas las empresas a las cuales viene visitando en torno a esa asesoría empresarial tan necesaria, la cual pues no podemos ocultarlo. Ninguna empresa escapa de necesitar un buen guía financiero, como lo comentábamos anteriormente. Ya regresamos con más.